Yo hoy quiero entrevistar y quiero saludar a un gran periodista, un gran analista, una persona que conoce adentro el gobierno como pocos periodistas, que entró, vio y salió del gobierno, un hombre inteligente, un hombre amable y además un amigo. Don Hassan Nazar, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, qué gusto saludarlo y qué maravilla estar con usted a esta hora en la mañana. Una delicia, la verdad. Y gracias por esa introducción tan generosa. Hassan, usted hacía la mañana en la radio también como yo. ¿Qué tal madrugar otro poquito? ¿Ah? Oiga, le cuento que esta madrugada está buena. Lo que pasa es que antes nos tocaba más duro. Esas madrugadas eran, ¿qué? Tipo 3 de la mañana. Uno a esta Sí, hora todavía sí. alcanza a hacer otras cositas. Sí, alcanza por lo menos a desayunar, Hassan. Totalmente de acuerdo. Alcanza uno a desayunar y hacer otras gestiones, pero es una delicia empezar el día bien informado y sobre todo mirando todo lo que hay en el panorama. Sí, es cierto. Hassan, lo veo muy activo, pero mucha gente me pregunta qué está haciendo Hassan en este momento, aparte de estar haciendo sus análisis supremamente inteligentes y sus trinos muy buenos en redes sociales. Pues mire, he tratado, después de que tuve el proyecto Alternativa el último año, sobre todo el 2024, tratando de estructurar un proyecto muy digital, muy similar a lo que usted está haciendo, pero con una matiz un poco también mirando la perspectiva internacional y mirando la coyuntura nacional. Yo creo, Luis Carlos, que lo que usted está haciendo es la gran apuesta hoy en día. Los grandes periodistas independientes están buscando a través de los sistemas digitales y de las redes expandiendo todo lo que tiene que ver el radar de la comunicación. Ese es el futuro y ahí es donde hay que estar. Y lo otro ha sido dedicarse también un poco al tema de consultoría. Este es un año de campañas electorales, es un año fuerte en ese sentido, es un año que hay que mirar también la perspectiva de qué va a pasar en Colombia y otros proyectos, pero nunca dejando de lado mirar el acontecer nacional e internacional y activo en las redes sociales, que es lo que más me gusta. Eso hay que estar ahí, Hassan, y vamos a hacer todo lo posible para que podamos estar colaborando juntos en cualquier proyecto en el que te vayas a embarcar en el futuro. Quiero Sin lugar a empezar dudas con lo esto. haremos. Quiero empezar con esto, Hassan. Vamos a poner la encuesta del día, para conocer su respuesta, Hassan. ¿Bolívar será el candidato de la izquierda? ¿Usted qué cree? Lo veo difícil por varias razones. Es que el fenómeno de Bolívar, usted y todos lo vimos, lo que fue la campaña en Bogotá. Fue una campaña donde él sentía y el petrismo sentía que no había ningún rival que pudiera hacerle contrapeso. Y mire lo que pasó con Carlos Fernando Galán, mire lo que pasó con Juan Daniel Oviedo, quedó de segundo. Entonces, la candidatura de Bolívar, yo a veces siento que muchas veces está muy inflada. También es muy temprano para mirar el panorama de lo que va a pasar en la campaña electoral, porque todavía es muy temprano. Es que en este momento estamos mirando una campaña que apenas está incluso en algunos de los candidatos buscando la etapa de reconocimiento a nivel nacional. Entonces falta mucho terreno, falta las consultas de los partidos, falta de verdad que se empiecen a medir realmente, no solo en el contexto territorial, sino en el plano interno de esas coaliciones, porque muchos irán por firmas. Entonces, ese candidato de izquierda, yo creo que todavía faltan muchos nombres en el abanico. Creo, sin lugar a dudas, que Bolívar puede jugar, va a ser un jugador, pero no creo que sea la ficha fundamental para llegar al final como el candidato de la izquierda. ¿Y quién le suena? ¿Quién sí le suena a Hassan? Es De la que mire, izquierda, de la izquierda, de la mire, izquierda. en la izquierda hay varios. En la izquierda, mire, en algún momento va a tener que definir María José Pizarro. En la izquierda va a tener que definir de alguna forma, no solamente si yo ya veo a Murillo más en la izquierda que en la centro izquierda. Yo Sí. estoy viendo candidatos que hay que mirar. Para mí, Claudia López es centro izquierda, pero reúne gran votos de la izquierda. Ah, Entonces, hay un número de figuras que van a tener que empezar a salir y a mostrarse. Y sí, claramente dentro del pacto histórico habrán nombres que quieren empezar también a sonar. claro. Entonces, no sé hasta dónde lo que está mirando, por ejemplo, el presidente Petro es cuál de esos candidatos tiene el suficiente combustible para llegar hasta el final y que no se queme durante el proceso de la campaña electoral. De la derecha, Hassan, ¿cómo ve las cosas? Porque están los números, están los candidatos del Centro Democrático, está Vicky Dávila. ¿Cómo la ve? Mire, veo un panorama abierto. ¿Qué sucede? El Centro Democrático, hay una lucha, hay una pugna interna muy fuerte entre los candidatos del Centro Democrático. Ahí realmente
va a tener que salir una ficha que se va a tener que sumar abiertamente a una consulta mayor, porque no creo que el Centro Democrático solo pueda llegar. Vicky es un outsider que de alguna forma estará mirando a ver cómo le va a ella en su proceso independiente y si recoge o no votos de lo que sea el Centro Democrático. Hay que mirar candidatos que son de centro derecha. David Luna es uno. Oviedo es un hombre de centro, pero está también a la derecha. Si usted mira a Germán Vargas Lleras, hay que mirar a partir de lo que pasa en los próximos meses, si se lanza o no se lanza. Entonces, muchos van a tener que jugar dentro de ese abanico de centro y derecha. La derecha, o como la llaman algunos, la extrema derecha en Colombia, eso para mí es más un mito. Realmente lo que hay es partidos de derecha y partidos de centro que están tratando de jalonar ese voto de derecha. Pero todavía, Luis Carlos, vuelvo e insisto, falta mucho terreno en esta campaña. Estamos en una etapa todavía muy preliminar. Sí, sobre la derecha, que ese es un tema muy interesante. Yo soy de los que creo que en Colombia no hay derecha, por ejemplo. Cuando No, uno empieza a ver, cuando uno empieza a ver realmente qué es lo que define la derecha y la izquierda en términos económicos y en términos sociales, los dos son muy parecidos. Por ejemplo, yo peleaba mucho con el presidente Duque y le decía, pero usted está haciendo esto un gobierno asistencialista, usted es lo más izquierdoso que yo puedo creer. Entonces en Colombia tenemos un poco eso como destruido, como, no sé si pero estás miren de lo que usted acuerdo, dice, que está un poco destruido el asunto. lo que usted dice tiene sentido en qué medida. Bueno, en el caso de Duque, a Duque incluso quienes más lo atacaron fue la propia derecha, porque Sí, lo veían supremamente en el centro y lo veían además, bueno, en un proceso en el cual usted pone un ejemplo que es muy bueno para analizar el tema de las ayudas sociales, pues sí, evidentemente en el tema de la pandemia tuvieron que crearse muchos programas sociales para subsanar que la economía tocaba reactivarla y que mucho, tocaba fomentar el empleo, tocaba crear subsidios y un montón de mecanismos para las personas que no tenían, estaban en la informalidad, para que no se perdiera empleo formal. Entonces, claro, lo que usted dice tiene mucho sentido. Hay personas que ven el tema de los subsidios como si fuera una bandera social de la izquierda y eso es falso. Realmente los gobiernos hoy en día tienen unas ideologías donde entienden que tienen que crear mecanismos que puedan fomentar empleo, ayudar a la sociedad, pero no necesariamente son banderas de la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda ha sido muy inteligente adoptando como si esas banderas fueran propias. sí, manejándole el tema de las narrativas. Hassan, la campaña de Vicky, ¿cómo ve usted la campaña de Vicky Dávila? Porque entonces, Gustavo Bolívar ya lo analizamos, ese número uno en la izquierda, eso es lo que dicen las encuestas. Vicky es la número uno en la derecha, en la supuesta derecha colombiana. Mantengamos, digamos, ese nivel de análisis en Colombia. ¿Cómo la ve? Vicky es una mujer que tiene en este momento algo que cualquier candidato quisiera tener y es altísimo reconocimiento. Sí, Entonces, la mayoría de candidatos tienen que salir. Si usted mira hoy a Mauricio Cárdenas, si usted mira hoy a varios de esa misma línea, lo que están buscando es primero que lo reconozcan. Vicky ya tiene un reconocimiento y lo ha hecho a través de su carrera durante muchos años. Es una persona muy activa en las redes sociales. así Entonces, es. ese factor está. El otro fenómeno que le veo a favor es que es una persona que tiene un discurso y tiene un lenguaje que le cala a la gente. Vicky habla bien, tiene unos mensajes en los cuales ha podido llegarle con esa figura del outsider, que es lo mismo que ha pasado en Argentina y ha pasado en otros países. Va a tener unos debates complejos. ¿Por qué? Porque la política y el periodismo, y esto se lo digo como alguien que estuvo en el periodismo y que pasó al sector público, son dos arenas muy distintas. Vicky todavía no se ha enfrentado a la gran maquinaria política en contra. En este momento está en un proceso donde va a recoger firmas, donde va a buscar alianzas, donde tiene un gran reconocimiento. Pero aquí luego va a empezar un fenómeno que a mí me parece el más importante y es el conocimiento de cómo funciona el Estado. Mire, Luis Carlos, usted es un hombre que lleva muchos años cubriendo los medios, conoce perfectamente este aparato desde afuera. Cuando uno lo ve desde adentro, se necesita un conocimiento extra. Y ahí es donde yo creo que Vicky va a tener que asesorarse muy bien, no solo de personas que la puedan guiar y la puedan llevar en diversos temas, porque es que el presidente no vive de asesores, el presidente es el que toma decisiones, es el que dice por dónde va la política, en tanto en lo público, en seguridad, en materia económica. Entonces, en ese sentido es donde yo veo que va a tener todavía un proceso que va a tener que madurar.
pero sin lugar a dudas es una figura que está marcando mucho, es una figura que tiene un futuro político grande, y si logra mirar cómo logra hacer esas alianzas en la siguiente etapa, estos meses que vengan, con otros partidos de derecha, de centro derecha, puede tener una candidatura muy interesante. Habrá que ver qué pasa. Sí. Vuelvo, insisto, mire, en este proceso hay nombres en la baraja que todavía no estamos viendo y Eso que es lo que quería seguramente preguntarle. ¿Hay nombres que no hemos visto? sí, y yo creo que Ah, hay nombres que sí hemos visto, pero que no están todavía de pronto en el radar de muchos como pueden empezar a crecer. Son personas que tienen un bagaje, que tienen una historia en el sector público y que pueden con unas buenas campañas empezar a generar mayor ¿como quién, activos. Hassan? Mire, a mí hay muchos nombres que me gustan. Mire, a mí me gusta, sin lugar a dudas, este es un año, independientemente de esto, es un año donde Sergio Fajardo va a jugar muy duro, muy Sí, duro. Va a ser sí. un año importante donde Juan Manuel Galán va a jugar. David Luna, préstele atención a ese nombre, va a jugar Ajá. muy duro. Van a haber nombres incluso, mire, lo que está haciendo Mauricio Cárdenas, que está empezando a buscar, a mirar, va a empezar a jugar. Hay nombres, no podemos descartar a Germán Vargas, no podemos descartar a Oviedo. Entonces, todos esos nombres, todo ese bagaje, usted va a empezar a mirar cómo empieza a sonar. Y sin lugar a dudas, Claudia López va a jugar. Le guste a unos, le guste a otros, es una persona que tiene un reconocimiento, tiene una experiencia y tiene un lugar en lo público. Ajá. Entonces, cómo se vayan barajando esas fichas, Luis Carlos, es lo que yo digo. Ahí es donde tenemos que ver quién está mejor asesorado, quién hace una campaña en el corto, en el mediano plazo. Y volviendo a la de Vicky, Vicky la ventaja que le tiene a varios es que tiene ese reconocimiento. Me dicen, Hay candidatos que usted va al sur del país, que usted va a la zona Caribe, que usted va, no los conocen. Ella tiene ese reconocimiento. Hassan, me dicen, pregúntele a Hassan por Abelardo del Espriella. Mire, yo a Abelardo me parece un tipo supremamente capaz, parece un hombre muy inteligente. A Mm. mí de Abelardo me gusta algo y es que Abelardo dice lo que piensa y lo sustenta. Es una persona que tiene un discurso que a muchos les gusta en ese sentido. Y es un Coherente. hombre, y es un hombre que entiende muy bien el sentido de lo que puede ser el discurso y la línea que quiere Colombia en este momento. Es un hombre contra el populismo, es un hombre que algunos lo ven más como esa figura que puede ser como un Bukele, que puede ser como una especie de Milei, que puede ser un hombre que tenga una trayectoria interesante. Yo no lo descarto. Mm. Abelardo, si decide lanzarse, es un hombre que puede traer votos, que puede sumar y que puede en cualquier campaña, independientemente Interesante. si es la propia o la otra, puede traer un discurso que jalone. Qué interesante. Hassan, pasemos al gobierno, que no se ha ido y todavía le falta un tiempo. Eh, si me pudiera usted y nos pudiera a todos esta mañana una frase para definir este gobierno, ¿cuál sería? No, esto, mire, yo veo a este gobierno con profunda tristeza, Luis Carlos. Además, porque sé lo que iba a pasar y no porque se necesitara ser un profeta, un Sí. adivino. Sencillamente todos sabíamos a lo que nos íbamos a exponer. Esto es un gobierno que es una mala imitación del socialismo del siglo XXI. Sí. Esto es un pésimo gobierno en la parte no solo de ejecutoria y administración, sino en la selección de talento para los cargos, y eso lo vemos permanentemente en el presidente. Pero además es un gobierno demagogo, es un gobierno populista y es un gobierno que tiene una característica que a mí me parece lamentable para el país, y es que es simplemente llenar de discursos, llenar de palabras, de frases vacías y no concretar absolutamente nada de lo que propone. Y no es un gobierno que una, los gobiernos llegan a gobernar para todos. Este es un gobierno de fractura, es un gobierno que llega a fracturar a la sociedad, que llega a dividir, que habla de esclavos, que habla de grupos que son dominantes, utiliza todo tipo de estrategias para polarizar, para que nosotros nos enfrentemos entre nosotros, y eso lo que está generando es un Y, fiasco en lo fiscal, un fiasco en lo político, un fiasco en lo administrativo, en las relaciones internacionales. Mire lo que ha pasado con Estados Unidos, mire lo que está diciendo hoy desde China. Entonces, a mí lamentablemente me da mucha tristeza por lo que estamos viviendo, porque al final yo creo que
no hay nadie que quiera que a Colombia le vaya mal. Yo quiero que a Colombia le vaya bien. Yo vivo en Colombia, Luis Carlos. Yo tengo mi familia en Colombia. Yo Claro. añoro que Colombia progrese, pero desafortunadamente con este discurso que estamos teniendo me parece muy difícil la coyuntura. ¿Y por qué, si todo lo que usted dice es cierto, Hassan, que además lo comparto, por qué el candidato de la izquierda sigue siendo el candidato más visible o con mejores números? Es que no solo es de la izquierda, Luis Carlos, es que el propio presidente tiene una base del 40% ¿Cierto? y es una base sólida, es una base muy fuerte. ¿Pero por qué sucede? Porque es un hombre que entiende a quién le está hablando. Es que este es un país que ha tenido durante su proceso histórico democrático unas divisiones profundas y unas necesidades de fondo. Gustavo Petro ha entendido cuál es su masa votante. Gustavo Petro sabe que a la audiencia a la que le habla no le importa el tema de la acción de Ecopetrol hoy. A él no le importa si usted va a entregar una vía de cuarta generación hoy. Usted puede decir que las vías de cuarta generación son para beneficiar a los No le ricos. importa el déficit fiscal, no lo No le entiende tampoco. importa, no le importa. A él no le importa emprender una guerra comercial con los Estados Unidos porque sabe que sus votantes no son los exportadores a ese mercado. Claro. Él no le importa el tema de la seguridad porque sabe perfectamente que la base social sobre la cual él tiene sus votos es una base social que tiene unas grandes necesidades, que es una base social que muchas veces está excluida, que no forma parte de unos sectores ni empresariales ni productivos. Y desafortunadamente Colombia tiene que entender que hay un sector de la población que carece de muchas cosas básicas. Gustavo Petro ha logrado seducir a ese sector y lo ha logrado seducir con un discurso de que hay que reformar la salud. No es reformarla, la está destruyendo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema y dónde veo yo que muchos de los candidatos que están en esta contienda no le están hablando a ese sector? Y no le están hablando porque no le están llegando con los temas de fondo, no los están seduciendo con soluciones pragmáticas y están permanentemente atacando a un jefe de Estado, que es lo que él necesita, verse victimizado. Recuerde cuando fue alcalde de Bogotá. A él, su gran elector fue justamente haberlo sancionado y haberlo sacado del cargo. Ese fue el momento en el cual él vuelve, sale a la plaza, utiliza el micrófono, que es lo que le gusta hacer, y victimizarse. Atacar a Gustavo Petro es victimizarlo. Y resulta que es un hombre que vive de la victimización, lo ha hecho toda su vida. Sí. Y en ese caballito de batalla nos va a tener mientras el país se va deshaciendo a pedazos. Nosotros necesitamos un liderazgo proactivo que nos una, que nos lleve con propuestas, que logre resolver los problemas de fondo de Colombia. Si no encontramos ese camino, yo tampoco la veo fácil. Sí. Vuelvo y le insisto, tiene 40% de aprobación. Es una locura, de 40% de aprobación. En todo esto que hemos vivido en Colombia, Hassan, en estos ya 2 años y medio, un poco más, ¿cómo ha visto a los medios de comunicación? Uy, a ver, mire, es que ¿Por qué me hace no, uy tan rápido? no, porque es que mire, los medios de comunicación, usted y yo hemos estado en los medios. Sí. Nosotros sabemos realmente, yo creo que el gran reto, y se lo voy a dividir en dos partes, los medios de comunicación hoy tienen un reto enorme, y es entender que la dinámica de los medios ha cambiado. Sí. Ha cambiado porque los públicos hoy en día pues están acá, donde estamos usted y yo hablando en este momento, están en digital, están a través de un teléfono celular, están a través de un podcast, ya no están solamente en los canales privados o en los canales de televisión o en las emisoras de radio. Entonces, la transformación de los medios pasa también por los grupos empresariales. Los grupos empresariales, los grandes grupos son los dueños de los medios. Y desafortunadamente yo siento que muchas veces los medios muy cautelosos, muy prudentes, muy democráticos, en alguna instancia no han sido suficientemente contundentes para afrontar lo que es el populismo, lo que es la demagogia y denunciar eso con todas las tildes que se necesitan. Y yo creo que los medios de comunicación viven hoy en día una profunda crisis en medio de la lucha por las audiencias. Los gobiernos populistas hoy en día capitalizan contratando bodegueros, que son sicarios digitales a sueldo, para tratar de deslegitimar la prensa, deslegitimar a los periodistas, acabar con la libertad de expresión e imponer sus narrativas. Entonces, el papel de los medios de comunicación es muy fuerte, Luis Carlos, porque cada vez hay que motivar a la gente a que en el periodismo se formen más periodistas con conocimiento, que los medios tengan esa capacidad de informar y de decir
y de denunciar y de investigar a fondo, y que también tengamos la capacidad democráticamente de hacer el papel de los medios, que es informar, pero también al mismo tiempo de denunciar. Y Sí. que hay una garantía a la libertad de expresión. Mire, yo hace mucho tiempo no veía un gobierno que atacara de una forma tan frontal a los medios. Los trata de muñecas de la mafia, prácticamente les Les dice lo amenaza con peor. quitarles las licencias. Exactamente, esa amenaza constante a los medios va en detrimento de la democracia. Nosotros no podemos permitir que la libertad de expresión, y que está amparada también en varios de los medios de comunicación, en periodistas que llevan una trayectoria, una formación, pues sea vilipendiada de la forma como está haciendo por parte del gobierno nacional. A mí eso me preocupa mucho, pero también hay que entender la realidad de los medios en el mundo. Los medios están cambiando, las audiencias están cambiando, la manera de información está llegando por otros canales. ¿Dónde está hoy por hoy, Hassan, el verdadero valor agregado de los medios de comunicación? Se lo pregunto porque antes el valor agregado estaba en las antenas, estaba en llegar a la gente, estaba en la capacidad de transmisión, y hoy con un celular uno puede hacer todo lo anterior. ¿Dónde está el valor? ¿Qué es lo que define que una persona, según usted, vea, oiga o lea un medio de comunicación? Es que si usted, hoy en día, antes los medios de comunicación eran la marca, eran el emblema. Hoy en día la marca, la persona son el emblema. Entonces, la capacidad del mundo digital que está haciendo, primero está reduciendo los costos operativos de una forma impresionante. Y lo otro que está haciendo es que está mutando a un lenguaje mucho más personal. Sí. Digamos, antes, si usted quería hablar con Luis Carlos Vélez, pues estaba el director de la FM o estaba el director de Caracol Noticias. Hoy en día Luis Carlos Vélez está en su propio canal. Es un lenguaje más directo, es un lenguaje mucho más tú a tú. Y en esa misma forma también hay un grado de independencia mayor, porque hay una forma de identidad con la persona. Mire, las redes sociales que nos dieron la capacidad de nosotros entablar un lenguaje mucho más propio, más personal. Las personas hoy en día quieren identificarse y quieren informarse con un lenguaje con el cual comparten valores, principios, pero además del cual se sientan que tienen un vínculo, y ese vínculo es lo que hace que las audiencias crezcan. Ahora, lo otro que hay que entender, yo lo veo mucho en los fenómenos del podcast, es que si esto está marcando una identidad propia en la persona que tiene su canal, también es la forma, el formato, el estilo. El lenguaje digital es muy distinto al Claro, lenguaje de la radio, es un lenguaje muy distinto al lenguaje de la televisión. muy diferente. Entender este lenguaje, vivir esta realidad, saber que aquí nos están viendo personas que incluso esto lo pueden ver en este momento, pero hay otras que lo estarán viendo en una repetición más tarde, otros lo estarán viendo a través de un iPad, de un teléfono inteligente, otros lo estarán haciendo a través de su casa, a través del canal de YouTube. Eso nos permite una dimensión totalmente distinta, porque es una conversación que usted puede parar, suspender, puede adelantar. Entonces, si nosotros no entendemos, y lo pongo en el sentido de los medios de comunicación tradicionales, no entienden que el streaming, el mundo digital, la personalización con las audiencias es la clave, pues están condenados a sucumbir. Ahora, ¿cree Hassan que los medios en Colombia son demasiado de centro izquierda? Yo creo que los medios en general son de centro izquierda y muchos son de izquierda. Mire, eh, y lo digo además sin ningún tipo Pues así es en Estados Unidos, es la sí, verdad. En Estados Unidos la mayoría son de centro izquierda. exacto, no, y no tengo temor a decirlo en qué sentido. En Colombia muchos periodistas, de los grandes periodistas que hemos conocido, han sido mamertos. ¿Por qué? Porque digamos que el periodismo ha sido contrapoder, y el contrapoder entonces se ha creado la figura de que para ser contrapoder hay que ser de izquierda, porque no había gobiernos de izquierda, porque la izquierda siempre estaba en la oposición. Entonces, ser contestatario, opinar en contra del gobierno, opinar en contra de esa derecha. Y no, realmente los medios de comunicación hoy en día defender pilares, usted que está en los Estados Unidos, que conoce bien la prensa en los Estados Unidos, un medio de comunicación como Fox News no es de izquierda. Un medio de comunicación como Fox News es conservador, es muy republicano, algunos dirán que es de derecha. El ¿Y Wall por Street qué? Journal es de conservador. Exacto. Usted mira hoy en día esas tendencias, y yo creo que por eso es tan importante que uno pueda, a la hora de informarse, leer multiplicidad de medios. Sí. Porque una cosa es
recibir la noticia en el Wall Street Journal, otra cosa puede ser recibirla en el New York Times, otra cosa puede ser recibirla en CNN, en NBC, en Fox, y puede ser la misma noticia, pero los comentaristas piensan distinto, tienen una capacidad de análisis incluso distinta. Los titulares son completamente diferentes. Incluso son distintas. Entonces yo siempre digo, uno tiene que informarse para entender ese matriz de información de muchos canales, de muchas formas, de muchas líneas de opinión. Sí. Pero sí, sin lugar a dudas, durante mucho tiempo, hoy en día que eso creo que eso ha ido cambiando, ha ido mutando. Muchos de los grandes periodistas eran de izquierda o de centro izquierda. Sí, sí. Hassan, el caso de la UNGRD, ¿cómo lo ve? Y quiero llevarlo a esto. Este fin de semana escribí en una columna en Semana que nosotros pasamos de la narcopolítica a la parapolítica, a la FARC política y ahora estamos en la petropolítica. Pero lo que ha sido el hilo conductor acá es lo corruptos que son los senadores y los congresistas colombianos. O sea, no solamente es quienes los compran, sino los que se dejan comprar. ¿Qué pasa con nuestro Congreso? Es una vergüenza, pero es una vergüenza no de ahora, ha sido una vergüenza porque muchos de los que llegan al Congreso no llegan con aspiraciones de servicio. Es que la política no se volvió un lugar donde van la gente con la capacidad de iniciativa a prestarle un servicio a la nación, sino llegan es personas con la capacidad de cómo me voy a enriquecer de lo público. Y eso es una tragedia, porque los partidos políticos se han convertido en operadores políticos, que están buscando es cómo llegan a hacer mayorías y coaliciones para cooptar organismos del Estado, sea el SENA, sea la UNG, Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, sea cualquier entidad, el DPS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día vivimos en un congreso que a mí me parece además un congreso que parece un reality. Uno ve esas sesiones del Congreso y son congresistas es haciéndose videos todo el día con sus equipos de comunicaciones para ver quién hace más ruido en las redes sociales. Sí. Pero si usted va y pregunta cuántos han hecho un proyecto de ley, muy pocos. Sí. Y lo otro que quedó demostrado es que ese discurso de que la izquierda no era corrupta, pues está demostrado que es muy corrupta. Y es una izquierda que ha llegado a instancias de poder es hacer repartija de presupuesto nacional para sacar adelante agenda política, una maquinaria de la corrupción. Lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, lo que nos demuestra es que llegaron unos partidos que supuestamente hablaban de consulta anticorrupción como el Partido Verde, donde hay personas de las entrañas de ese partido vinculadas a un escándalo de corrupción, donde unos, y eso está en el proceso de investigación, o eran los que daban la orden, otros eran operadores o intermediarios, y otros traficaban desde el Congreso su influencia para que se dieran votaciones en determinado sentido. Imagínense esa vergüenza. Terrible. Pero además, eso no es nuevo. Lo que es terrible es la manera falaz como un gobierno llegó al poder operado por un montón de personas de la política tradicional que tienen todos los vicios de corrupción en contra de varios gobiernos anteriores y que hoy en día son los estrategas de cómo se gobierna en Colombia. Entonces, si usted mira el papel del Congreso, la gran meta no solo va a ser la campaña presidencial del 2026, sino cómo se elige un Congreso con personas realmente que tengan capacidad, que sean idóneos en materia pública, que hagan control político, que tengan proyectos de ley y sobre todo, gente que no venga a robar. Yo siempre he dicho que quien entra a la política, Luis Carlos, tiene que tener un principio básico. Usted entra a la política a servir. Si usted no tiene vocación de servicio, no se meta en la política. Vaya y dedíquese al sector privado, viva una vida donde pueda hacer todo tipo de negocios que le permita incrementar su capital, pero no venga a enriquecerse con lo público. Eso es vergonzoso y eso es lo que estamos viendo. Sin duda, sin duda. Hassan, ha sido un placer tenerlo en el programa. No sabe la alegría y las ganas que tenía de verlo otra vez y de poder conversar en estos términos, y estoy muy pendiente de su nuevo proyecto, ¿yo? Muy pendiente. Pues Luis Carlos, a mí me encanta más que nos encontremos, que nos volvamos a ver. Es una maravilla, de aprovecho para decir, me encanta el formato que está haciendo, porque además este es el futuro, este es el camino, esta es la ruta por donde uno debe navegar, este es el mundo, hoy en día es en digital, y estoy seguro nos volveremos a encontrar muy pronto en cosas y en proyectos, y como siempre, la mejor de las suertes, aunque usted no la necesita porque es un camellador incansable.
aquí nos volveremos a encontrar varias veces. Un abrazo, Hassan. Sabe mi aprecio y mi cariño. Un saludo enorme a la familia y en la casa. Se cuidan Gracias, mucho, Luis estamos Carlos. hablando. Chao, chao, nos vemos. Chao, don Hassan Nazar acá en Vélez por la mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. Qué maravilla haber hablado con Hassan. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.